Paz, nuevamente. Quiero rápido recordar que ayer fue un día de que fue anunciado, escuche y reciba la enseñanza, porque anoche no, antenoche, nos cogieron para eso. O sea que muchos de nosotros cayeron en el plan, en la distracción del adversario, mientras él estuvo haciendo su movida espiritual en otra región. O sea, de que todavía muchos, por ciertos espíritus, estuvieron desenfocados de, como dice ya en una edificación aquí en esta provincia, que los cubanos, o sea, cada persona, tenemos una pelea en contra de los demonios, en contra del diablo, y no en contra de los servidores. Hay que orar a favor para que sean salvos esas personas, pero si en el momento que se nos enfrenten tenemos que orar. O sea que no podemos quedar de brazos cruzados. Y entonces ciertamente hemos sido y hemos estado y estamos siendo todos entrenados en este proceso de que antes nos ponían a las personas a pelear uno con otro. Eso ya hoy en día creo que ya entienden quién es el que estaba detrás de ellos. Y entonces muchas veces sí se ha reflejado la unidad. Y entonces, bueno, con respecto a estos entrenamientos que han estado aconteciendo, y a lo que de momento el Señor pone en mi corazón para decir con respecto a las cosas del Señor. El día de ayer fue el día 26, fue el cumpleaños de mi abuelada, pero el día antes ya se había anunciado que iba a asistir al cumpleaños de mi abuela. Y entonces, o sea, recuérdense que ya eso lo han recibido como enseñanza, como entendimiento también para que lo visualicen usted. Con respecto a esto, de que ya cuando se anuncia, ya el diablo empieza a hacer una movida espiritualmente con sus servidores, con los demonios, a establecer, a decretar, a hacer como lo que ahora mismo me vieron a lo mejor algunos o no haciendo. Le cuento, estaba aquí sentada y me puse desde este lugar a decretar palabras de bendición para la nación, para mi vida y demás, todo lo que me vino a mi corazón a orar por ellos. Y eso lo vieron también reflejado allá, que escondida, como entre comillas, escondida entre arbolitos, esas personas que le sirven al adversario, desde sus casitas a ese lugar, empiezan a entrar y de ahí envía a los espíritus, porque es una movida espiritual. Y entonces en el caso de nosotros no es espíritus demoníacos los que salen a hacer esas cosas, sino los ángeles, que los ángeles se sujetan al hombre, a la persona, se sujetan. Y entonces el día de rápido pasé un recuento cuando hubo como un pleito entre mi tía y yo, a decirlo así con estas palabras, ¿ves? Como que de momento yo me puse brava y me fui media, yo tía no me hagas caso, qué sé yo, después nos reconciliamos, algo así, creo que no sé si fueron exactamente las palabras, pero me fui. O sea, en ese momento el diablo no se imaginaba, porque no se esperaba de que iba para allá, porque fue algo de imprevisto. Ya él tenía, ahí ya tengo este entendimiento de que mañana es esto, entonces eso pasa, ya la gente se ha percatado de eso, que entonces no mueve esa X cantidad de carros, de personas, o establece o hace emociones o el pensamiento, o por ejemplo de que ya pone más personas en la parada, un ejemplo, le viene el corazón a esa gente de ir para allí. Y entonces en ese momento ya establece cosas allí, o espíritus o alguien, demonios de eso, y empiezan a lanzarle pensamientos a ellos en la cabeza de que yo, que soberbia, se vuelve una motorina, oigan los planes, ¿ven? Y entonces yo tratando de yo pelear, fajarme en contra de esos pensamientos y de esas emociones del momento, me lanza a mí también pensamientos en contra de ellos, pero de momento cuando ella dice, oiga, recuérdese que solo es pendiente a quien usted sabe la historia, ¿ves? Si ya ven algo feo que te miré con un ojo atravesado, entonces si tú quería que esa imagen se quedara en ti para entonces estar clavando el resentimiento, entonces ya ignoran eso, ¿ves? Eso es ha sido uno de los planes del adversario. Y entonces el día de ese día vine para acá. La movida fue por tal quería mi familia. Ellos me quieren, ¿ven? Pero bueno, yo pensé yo que también porque ya había un plan, parece ser, y hubo un plan, que querían que me quedara, que asistiera al cumpleaños de mi abuela allí y todo demás. Y entonces, en fin, yo decidí más bien irme, pero dejé en el celular de mi tía un video que hice, que ya lo tengo y ahora enseguida se publica todo eso. Y cuando fui para allá, yo dije, fe, si el Señor siempre provee, qué sé yo, y demás y demás. Entonces acontecieron ciertas cosas, que hubo una pequeña movida, fue más sigiloso, fue más como decir, no se hizo ver tanto el diablo en la movida que hizo, pero las personas
estaban percatadas, tenían el espíritu despierto, y los que estaban en ese recorrido se percataron de ciertas cosas, ¿ve? Que se dieron cuenta, ¿ve? Que lo cacharon en la movida de las cosas y demás, porque hubo un tiempo que todavía, pero ya están formados, han sido hechos formados, están hechos guerreros para percatarse, y que el Señor orar para que nos mantenga a todos el espíritu despierto para percatarnos de cosas, porque a veces que estamos, y de verdad pasa eso, que nos cogen en el momento de, ay, no me había dado cuenta, me estaba dormido espiritualmente. Por eso pasa cuando estamos en el cuerpo, no en el espíritu. Estamos que no, algunas veces nos percatamos, pero cuando estamos, como decir, con las pilas puestas, con el espíritu activado, entonces nos percatamos de muchas cosas. Y entonces pasa eso, pero ya el otro día aconteció nuevamente que yo creo que ya dije que pude dormir, había podido descansar, fui guardada y demás, sea como sea. Y entonces que cuando vine para acá, para esta casa, de momento me vino como un insomnio. Me empecé a arreglar, yo a mi mamá, nos arreglamos y todo, pero pasó algo que no me dormí. Creo que no me vino el querer dormir. Hubo un momento que me acosté y me volví así, ¿ves? Pero, o sea, que me pasé una noche entera despierta por la madrugada, y me puse entonces en función de las cosas del Señor y adelantar algunas cositas y organizar algunas cosas y XX. Pero me percaté porque escuché voces de mis vecinos, de que tampoco estaban durmiendo, o sea, de que estaban pendientes por lo que decían de mí, o que me veían haciendo algo, estaban pendientes a mí. Y entonces no ciertamente fui yo solamente afectada, sino fue afectado un X número, que no sé qué número de personas, en ese insomnio, en ese desvelo. Y entonces recuérdese que el diablo siempre ha tratado de enfocar ante la gente en contra mía. Ustedes saben cómo ha sido su historia, y ciertamente tú sabes que estamos ya unidos, pese a lo que sea, las cosas que se han dicho feo y demás, que seguimos unidos, y ya están entendidos en contra de quién es nuestra pelea y de cómo van a hacer las cosas en verdad, y demás. Y entonces o sea, que parece ser afectados, no sé, más personas en ese insomnio por el tema de las camaritas, de la vigilancia, porque no sé, si no estuvieran las camaritas y los micrófonos, eso, o sea, las personas como tal estuvieran descansando, estuvieran ya fluyendo en su vida, y creo que a lo mejor se percataron. Le dije a las personas que se percataran de que cómo era su actitud, cuáles eran sus pensamientos, para que descubriera las cosas de cómo están aconteciendo de allá, si acá durmieron, si siguieron también por la noche despiertos y vigilando lo que acontecía allá, no sé, o con qué intención, cuál fue el pensamiento que los mantuvo ustedes despiertos, ¿ves? Para que a través de ellos descubran qué espíritu o demás. Pero algo que dije, porque me percaté, ya cuando ya al otro día, ya de madrugada, ya tenía el plan de llevarme el celular de mi mamá adelante. Y entonces que cuando ya iba por ir para allá, o sea, ya vestida y demás, dejé las cosas aquí en la casa y todo eso. Entonces cuando iba por ir para allá por la calle, la calle estaba todo eso siniestro, era de madrugada, era creo que 5 y algo. Vi ya, bueno, las personas se levantan también temprano, pero ya yo veía todo montado, ya estaba todo en movimiento. Hay personas que creo que, si no digo mentira, ya fueron despertadas o levantadas de madrugada, en vez de descansar y dormir. En todo ese asunto ya sentía la influencia demoníaca en mis piernas, o sea, por todo ese lugar donde iba caminando, los carros ya, las cosas, qué sé yo, lo que ha pasado otras veces. O sea, en vez de eso, pasar de por día para acá. Y otra cosa, eso de venir, eso es otra historia, que también están intentando ocasionar un desorden en otras personas, porque cuando tú tienes los que te hacen domicilio no vean de madrugada a despertarte, a llevarte al domicilio. Y eso, yo también hice cosas así. Eso es el espíritu influenciando a nosotros por no estar conscientes de esas cosas. En el transcurso del día uno te hacen el domicilio en el día, y más bien de por sí las personas, como decir, respetan el horario del mediodía. Algunas personas, y a veces que yo me he cogido no respetando en esas cosas igual. Y entonces ciertamente eso se llama influencia de las tinieblas hacia nosotros. Y ya cuando voy para allá en el recorrido, que llego allá, me percato que como que estaban ya pendientes nuevamente a mí, pues creo que me parece, y ahí me vino a por decir que ciertamente, como decir, el diablo cogió mucha gente en lo que es el entrenamiento, en vez de estar, como decir, velando ese territorio, que para allá se iba a hacer la movida, pendiente a los que son allí santeros paleros en esa región, porque ustedes saben que de verdad el diablo se ha movido intensamente, y puede que se le haya parecido a lo mejor a muchos aquí servidores de él, o sea, y para decirle sugerencias, y haz esto y haz lo otro, porque ellos fueron distribuidos, así como nosotros como iglesia, en cada lugar, para hacer todo lo contrario.
Y entonces de que si algunos tuvieron que cayeron en esa estrategia del diablo de distracción, y vamos a ver qué hace, vamos no sé qué cosa por ahí para allá, el diablo se los llevó, porque como tal usted no vigila a nadie que está haciendo esta de madrugada en su casa, o sea, usted está en su asunto, en su cosa, eso es que cayó en el plan del adversario, demás y demás, hay cosas y cosas, pero cayó en el plan del adversario en vez de estar con las restos puestos de que pasó por aquí, si vi algún espíritu, a lo mejor se pudo percatar de una movida, de algo, para estar en contra de los demonios, no de las personas, de los que estamos trabajando para el Señor y demás y demás. Y entonces nada, en ese momento me vino a mi corazón decir, misión del día tal, mantener unida a mi familia, sí real, me dio risa, pero sí real, esa es una de las misiones en el reino de las que el Señor nos otorga a sus hijos. Y entonces pedí ayuda porque es como hay diferentes tipos de misiones donde necesitamos diferentes tipos de personas, o es con una sola persona, con otra persona, con varias personas, y solicité ayuda de mis hermanos para que estuvieran en constante oración, para que como ellos están fuera y están viendo, y si ya ven cosas, emociones, sentimientos, que ciertamente hubo manifestación de espíritus allí también, pensamientos y demás, pero sí hubo unidad, permaneció la unidad de la familia, gloria, misión cumplida, hasta el final, hasta la hora como cumplió la misión, porque a lo mejor la misión del momento que el Señor pone en el corazón, ve a tal lado, es una oración y predica a esa persona, esa es la misión de rango, un ejemplo A, que es de una persona. Eso era de una misión de unir familias, ¿ves? De mantener la unidad. Y ciertamente sí, la misión se cumplió. Entonces cada misión es como en el juego del wow. De acuerdo a la misión, la recompensa. Y entonces esté pendiente a todo ello porque el Señor es bueno. Y entonces recibe estas enseñanzas. Recuérdese que usted tiene que estar en contra de los demonios, en contra de los demás, pendiente a ellos. Porque también ya ayer vine para acá. Había pensado quedarme en casa de mi tía a dormir porque no había dormido acá, pero gracias le doy mil veces al Señor, el pueblo, el demás, estoy como soberbia, me siento hablando y ya tengo un pensamiento de continuo mal de mí, pero en realidad lo que estoy predicando es porque es lo que está pasando. Entonces ciertamente hay un pensamiento que no le puedo hacer caso a ese pensamiento porque estoy predicando como que muchas veces he predicado, y es algo que está aconteciendo y es algo que se tiene que formar, pero tengo ya un pensamiento en mi cabeza feo de mí misma, entonces me pago contra ese pensamiento. Y no es soberbia porque estoy diciendo las cosas como son, de lo que está aconteciendo en verdad. Y entonces, ya es, bueno.